Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva temporada de Isonauta, pero en esta oportunidad la temporada se va a llamar el Docunauta. Estamos hoy día y estaremos en los próximos 4 capítulos con Nilson Cordero Plasencia, que para todos los efectos somos consultores en gestión organizacional, pero también, si se dan cuenta o no, somos hermanos también. Así que habla Cristian Cordero y le damos la bienvenida al primer capítulo de la temporada Docunauta. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la introducción a la gestión documental. ¿Y por qué? Porque nos interesa, de todas maneras, en esta temporada, hablar acerca de la documentación. Nos quedamos, de una u otra manera, en la vida perdidos en los documentos de los sistemas de gestión. De hecho, reconozco también yo en lo personal que en un minuto fui crítico de tantos procedimientos, tantos instructivos de trabajo. Pero en el desarrollo de las actividades que estamos realizando hoy día con Nilson, nos hemos dado cuenta que queremos volver a entrar a los sistemas de gestión. La comprensión o la legibilidad, qué tan legibles son los documentos, y por otro lado también cuál es la comprensión de los trabajadores o los colaboradores o los funcionarios, como queramos decirlo, asociados a los temas de la gestión documental. Así que el capítulo de hoy día tiene que ver con qué es la gestión documental. Así que te doy la bienvenida, Nilson, ¿cómo estás? Y dispare, usted dispare. Ok, bueno, un saludo a todos y todas que nos ven y que nos van a escuchar en este podcast. Y bueno, es un tema muy interesante, como dice Cristian, porque en definitiva uno de los grandes dolores que tienen hoy día, me atrevo a decir todas las organizaciones, tiene que ver con los documentos, porque en definitiva se tiende a llenar los sistemas de gestión o el quehacer de una empresa con muchos documentos que al final se transforman solamente en información basura. Es un concepto muy fuerte, pero en definitiva pasa eso. Por eso yo creo que lo importante es empezar a determinar qué es un documento. Si te fijas tú, a veces en las organizaciones se crea documentación, pero no, sin entender conceptualmente qué es un documento. Entonces, desde el punto de vista de todos los modelos de gestión, un documento se define como información que está en un medio de soporte. Entonces, desde esa conceptualización uno va entendiendo que en definitiva es algo bastante lógico lo que digo, tú tienes mucha información, pero no significa que todo lo tienes que llevar a un medio de soporte. Por eso desde ahí es donde uno tiene que ir entendiendo, puedo decirlo así, cómo tú alguna parte de la información de una organización la llevas a medio de soporte que te permitan generar acciones después en las personas. Es un poco la mirada, digamos, de entender por qué tú tienes que tener documento y para dónde va la gestión de documentos. Espérate, yo te quiero hacer una pregunta, porque ¿qué entiendes tú por medio de soporte? Porque hace años atrás me tocó a mí hacer una auditoría en una empresa en Puerto Montt, y cuando le pregunté a las personas dónde está el procedimiento o la planificación de su trabajo, estaba en una gran pizarra. Era una empresa que confeccionaba ropa industrial y en la pizarra estaban todas las instrucciones. ¿Eso quiere decir que un medio de soporte puede ser una pizarra, un cartón donde hay documentos, un video, por ejemplo? ¿Es un medio de soporte? Perdón, solo para decir, porque si no, todo el mundo tiende a información, procedimiento escrito. Sí, no te entiendo. Lo que pasa es que también hay que, a modo casi como de crítica constructiva en nuestro mundo donde nos desenvolvemos en la empresa, hay ciertos dogmas, y uno de los dogmas fue que alguien alguna vez creó un procedimiento en Word que le puso un encabezado, un revisado por, un elaborado por, y todos van repitiendo lo mismo. Y de hecho, más del punto de vista de los consultores, los auditores, muchas veces si no tienen ese formato no son documentos. Eso es un error, no es así, no está normado en ninguna parte. De hecho es la costumbre, pero y con lo que tú comentas, lo que estamos hablando, hace poco me tocó en un proyecto en una organización, en un trabajo de gestión de proyecto, un director de proyecto nos contaba de que él recibió un proyecto redundantemente de una persona que es un cliente interno y se lo pasó en un post-it amarillo más grande y le dijo: este es el proyecto. Él lo vio como una aberración, pero sin embargo le dije: súper bien, pues, porque aquí es lo que estás recibiendo información en un medio de soporte. Entonces él me decía: pero es que no es oficial. ¿Y por qué no es oficial? Porque no está en un formato. No, un medio de soporte puede ser cualquier cosa, incluso un post-it. Por lo tanto, desde el mundo de los sistemas de gestión y las normativas, el medio de soporte puede ser múltiple. De hecho, hoy día muchas organizaciones la documentación la tienen en códigos QR, la tienen en pizarra, en una servilleta, todo es. Ahora, la forma y la cultura organizacional te va diciendo cómo lo hacemos nosotros, pero ese otro ámbito que tiene que ver más bien con aspectos culturales de las empresas. Entonces ahí aparece otra cosa, porque ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en las organizaciones de ustedes, quienes nos están viendo hoy día, aparece el famoso tema de que la política, por ejemplo, de calidad tiene que estar firmada? Porque si no está firmada, no es un documento oficial. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es realmente? Quizás nos vamos a empezar a analizar como la ISO 9000, el requisito, tanto, pero también tiene que ver con que
¿por qué tiene que oficializarse con una firma? Bueno, quizás esto viene de la época pretérita, el que los documentos se firman, se colocan hasta un sello, ¿te acuerdas? Pero ¿es oficial el POSIT en tanto se entienda como un consenso de información que hemos acordado en conjunto para lograr un objetivo? Por supuesto que es oficial. Y lo voy a dar un ejemplo totalmente distinto del ámbito de las empresas. Cuando en la casa uno vive con su esposa, su esposo, la pareja, lo que sea, y te deja un papel en la mañana, no te olvides ir a comprar ciertas cosas en una servilleta. El checklist de la ¿Ese compra. documento es oficial o no? Claro que sí. No te lo firman, pero... Obvio, si se te olvida. Si te lo dijo tu señora, es oficial. Por lo tanto, es un documento oficial en tu organización, casa, por lo tanto, sí sirve. Por lo tanto, ese es también un dogma de los sistemas de gestión y de los aspectos, digamos, de la gestión de calidad de las empresas, porque en definitiva la política no dice nadie que tiene que estar firmada. Ahora, muchas personas se van en una mirada muy profunda de que si no está la firma, ¿dónde está el compromiso? Eso son subjetividades. Si al final del día, dependiendo de los aspectos culturales de la organización, es como tú vas creando ciertas reglas que te crean después hábitos que se transforman en disciplinas de trabajo. Por lo tanto, si con firma o sin firma, la instrucción está igual. Ya, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, mi compañera de estado del supermercado, yo lo escribo? ¿Le pone revisado por, no? No le pongo. Pero es oficial. Pero es que si ella lo dice, está aprobado. ¿Te das cuenta? Está aprobado. Pero los niños no me hacen caso a mí cuando yo les doy listado de cosas en la casa con documentos. Bueno, eso tiene que ver con un problema de liderazgo, pero eso lo vemos en otro podcast. En otro capítulo. Pero el punto está en el siguiente. ¿Dónde están los riesgos de la gestión documentada informal, por decirlo así? Como te paso el POSIT, aquí tienes la lista de chequeo, porque ese es un tema clave en la gestión de documentos. Porque ¿cuál es el riesgo de un documento? ¿Cuál es el riesgo? No hablemos de los beneficios, no hablemos de cuáles son los riesgos de documentación que la gente dice no informal, pero estamos entendiendo que es formal. Cuando yo te paso un POSIT, aquí hay instrucciones. Y si está consensuado en ambos que esto es así, vale. Pero ¿cuáles son los riesgos de la gestión documental? Llegaste a un punto muy importante porque yo veo que hay dos cosas. Voy a citar la norma ISO 9000 y la 9001. Ya voy a poner el latero ya. Ya voy a poner el latero. De control documental. Una de las cosas interesantes es que las normas ISO te hablan del concepto de la legibilidad. Legibilidad, idioma de trabajo, entre otras cosas. Y lo que tú dices de tus hijos. Si tú recibes el POSIT de tu esposa con un listado de tareas, pero al pasárselo a tus hijos, probablemente ellos no lo toman en cuenta, puede ser que efectivamente el idioma de trabajo no es el adecuado. Por lo tanto, para ellos es un documento legible de entender. Entonces tienes que revisar la forma o el medio de soporte como se lo entregas, por un lado. Ahora, también en virtud de aquello, el riesgo está en no entender la cultura, el entorno, el contexto organizacional para definir ciertas formas de documentar cosas. Yo hace años atrás me acuerdo de una empresa en Santiago, me acuerdo, que tenían una forma de escribir procedimientos que era una hoja, como lo que tú decías, que era un círculo dividido en 4, el PDCA, que todos conocemos. Wow. ¿Y qué es lo que colocaban ahí? Ítems, por ejemplo, en planificar, haga esto, haga lo otro, en hacer, en chequear y en actuar. Y esa es la forma en la cual ellos documentaban procedimientos. Yo te digo que eso lo vi por lo menos en el año 2008, hace muchos años atrás. Y eso mucha gente decía, ¡pah! ¿Cómo lo están haciendo? Eso no es un documento válido. Y funcionaba muy bien. Y era una empresa que fabricaba de ingeniería, o sea, hacía diseño de ingeniería que después a maestranza y después hacía montaje industrial. O sea, la forma se puede, no hay ningún problema. Y me acordé de otra empresa de aseo, hace años atrás. Era bien visionario el gerente de la empresa, pero no lo vamos a nombrar porque puede ser que no hay que respetarlo, ¿cierto? Que en una de esas, ¿por qué me nombraste en el podcast? Pero era bien visionario este gallo e hizo algo bien interesante. Colocó imágenes de una cocina industrial, bien hecho así, y él colocó pasos, 1, 2, 3, como pelotitas, así como esto, un círculo con un número, 1, 2, 3, 4. Y en la hoja siguiente venía 1, limpiar fogones, 2, pero era un dibujo, entonces él le pasaba a todo el mundo los dibujos. Y después, ¿te acuerdas de otra persona que yo creo que sí podemos nombrar? Carlos Narváez. ¿Te acuerdas cuando trabajábamos con él en la constructora Pehuenche? Y él, ¿qué es lo que hacía? Pictogramas. Esos también son documentos. Entonces, el punto está, para ir cerrando un poco esta conversa, en la forma en la cual funciona la organización. Esos dogmas, dejarlos de lado. Hay que ver el contexto, revisar cómo funcionan las personas y los acuerdos internos en las empresas para poder definir claramente cómo nosotros documentamos y cuál es la mejor forma o el medio de soporte de documentar. Si no haces eso, vas a tener más riesgo y vas a perder oportunidades. Entonces, un riesgo es que la documentación no esté acoplada a la cultura de la organización y a cómo han decidido consensuar o no la documentación. Exacto. Y ahora, pasemos a otro punto desde el punto de vista de los documentos, la gestión documental, que tiene que ver con la pérdida de documentación importante, y me voy a seguir en el hilo del POSIT. La pérdida de documentación importante que estaba en ese POSIT. Bueno, ahí tenía un problema serio, porque en definitiva ya el soporte lo tiene definido, pensemos que el acuerdo fue POSIT, pero si no tienes la capacidad de poder hacer un adecuado control documental, puedes perder información de valor por la organización. Por lo tanto, no es solamente el medio, sino que también después la estructura de roles, funciones, responsabilidades de personas que van asegurando que ese POSIT o esa servilleta
servilleta o ese documento se mantenga íntegro en el tiempo. Un elemento muy importante, la documentación debe mantenerse íntegra en el tiempo, porque de esa manera aseguramos trazabilidad y podemos buscar agua hacia arriba o agua hacia abajo dónde está el documento y obviamente evidenciar claramente lo que quería indicar. Vamos terminando este capítulo, que lata porque podríamos haber seguido hablando más, No, pero pero dijimos que dejémoslo ahí. dejémoslo ahí, pero terminemos con una cosa, la falta de respaldo y la recuperación de documentos, y sigamos con el mismo POSIT, porque ¿cómo respaldamos nosotros el POSIT? ¿No será mejor que ese POSIT sea un instrumento de trabajo, pero que en sí después pase a un PDF, a un Word, y se guarde de alguna manera, y sobre todo además de acceso o no autorizado, porque ese POSIT va a estar escrito, pero ¿qué pasa si alguien lo manipula, le cambia información? Bueno, ahí hay Se que cae buscar, todo lo que tú dijiste por de la supuesto, norma. pero ahí es donde hay que escalar a otro análisis y determinar claramente el soporte con el cual tú vas a manejar los documentos. POSIT, PDF, impresos, Word, pero eso ya da para otra conversación. Entonces, ¿le parece que este capítulo lo dejemos hasta aquí nomás? Porque Mejor. lo más probable es que los amigos ya se movieron en las 2 estaciones de metro, o ya leyeron, ¿cierto?, un ratito mientras iban en la micro, o terminaron de cocinar y en 10 minutos ya pudieron hacer un poquito más de cosas. ¿Te parece? Vale. Nos vemos entonces en el próximo capítulo de la temporada de DocuNaut. Muchas gracias, caballero, que le vaya bonito. Gracias. Chau.